Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con sólidos, que es la idea que vamos a ver, materiales cristalinos, que son sólidos, que generalmente en el diseño vamos a trabajar básicamente con sólidos, gases y líquidos, quizás tengamos que saber tratar con ellos, pero no es tan habitual que trabajemos con gases y con líquidos, sí con sólidos. Y la estructura depende de cómo se ordenan los átomos. Esto que fuimos viendo en la clase anterior, los enlaces intermoleculares, los iones o moléculas que lo constituyen, y cómo se enlazan entre ellos. ¿Se acuerdan que habíamos visto distintos tipos de atracciones que se producían entre moléculas? Los materiales en general, los materiales sólidos los podemos dividir en dos tipos, los que son cristalinos y los que no. Entonces, si vemos que tienen un patrón que se repite en el espacio, en ese sólido es lo que se conoce como un orden de largo alcance, o sólido cristalino. Este tiene una estructura que se va repitiendo en el espacio. Ahora vamos a ver una representación. Esto se ve acá en una micrografía en el fondo de pantalla, donde ven que este tamaño, esto que está acá es un micrómetro, o sea que es muy chiquitito. Esta estructura cristalina se observa en general, porque por ejemplo en la sal sólida se puede ver la estructura cristalina con un simple microscopio, pero generalmente tenemos que emplear tecnologías más tipo rayos X para poder detectar la estructura cristalina de un sólido. Entonces esto es típico de metales, de aleaciones, compuestos, algunos materiales cerámicos e incluso polímeros pueden tener esto que se llama alguna estructura cristalina, pero que es de corto alcance. Entonces sus átomos o iones no están ordenados a largo alcance y solamente tienen un orden de corto alcance. Por ejemplo, el agua. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Que el agua tiene una estructura, tiene uniones entre las moléculas formadas por esto que habíamos llamado puentes de hidrógeno. Pero estas estructuras son de corto alcance, no se repiten a lo largo de toda la estructura. Entonces ahí se le llama que tiene un orden de corto alcance. No el caso del agua sólida, que si lo enfriamos lo suficientemente sí adquiere un orden de largo alcance. Estos materiales se los llama amorfos o no cristalinos. Entonces esto que ven de fondo de pantalla sería el ordenamiento, digamos. Entonces forman como una red espacial en la cual en cada punto de intersección de esa red espacial se encuentran repetidas las mismas estructuras. Entonces acá vemos, esto sería una representación ideal, por supuesto ya sabemos que no son así los átomos y menos las moléculas, pero es la representación. Cada esferita representa una molécula o ion en una estructura. Y podemos ver que esto es como repetir por ejemplo, este cubo que está acá, lo repetimos indefinidamente y así obtenemos la estructura cristalina. De esa forma se puede describir física y matemáticamente la estructura. Entonces, una celda se le conoce como una celda. Lo bueno es que el tamaño y forma de la celda se puede escribir matemáticamente de forma muy sencilla, mediante tres vectores. Estos vectores que están acá, A, B y C, junto a estos ángulos interaxiales, me van a describir las distintas celdas que podemos tener. No vamos a entrar en el desarrollo matemático, solamente le digo que se puede escribir y que la cristalografía dice que podemos obtener una cierta cantidad de estructuras posibles, no cualquier estructura es posible. Entonces, por ejemplo, acá hay algunas. Un cubo simple sería una estructura en la cual todas las distancias A, B y C son iguales y todos los ángulos son de 90 grados. Tetragonal sería donde tenemos dos lados iguales y uno desigual, todo a 90 grados. Ortorrómbico, también todo es 90 grados, pero los tres lados son distintos. Entonces acá tenemos hexagonal, acá que tiene dos lados iguales, uno distinto, dos ángulos de 90 y uno de 120. Bueno, no vamos a entrar en un estudio detallado de todo esto, pero además, para cada una de estas formas de celda, podemos tener distintas disposiciones de los átomos o iones o moléculas. Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos una cúbica simple, digamos, en donde en cada vértice de ese cubo vamos a tener un átomo, molécula o ion. Esto abajo es lo mismo expandido, digamos, rellenando todo el espacio posible.
acá podemos tener otra estructura en la cual en el centro del cubo tenemos también otra molécula. Y acá, donde además de cada vértice, tenemos un átomo molécula ion en cada una de las caras. Estas son estructuras bastante comunes. Y lo que vamos a ver repetido es que las estructuras más comunes en los sólidos son las que pueden empacar mejor las moléculas. ¿Qué quiero decir con empacar mejor? Que ocupen todo el espacio disponible. Imagínense que esto es como apilar naranjas. Entonces, fíjense, de esta manera que está a la izquierda no sería la mejor forma de apilar naranjas. Yo lo que quisiera hacer es algo más parecido a lo que está acá, donde en el hueco que forman las naranjas del primer piso yo coloco otra naranja, entonces aprovecho mejor el espacio. Entonces, cada estructura va a tener, por ejemplo, cada átomo, cada tipo de elemento tiene una estructura en la que se forma, y lo que ustedes lo pueden ver en la tabla periódica. Si ustedes miran la tabla periódica, en una parte de cada elemento tiene la forma de estructura que forman a la hora de hacer una red espacial. Básicamente hay 14, no vamos a ver todo esto, pero hay 14 formas en las que se pueden distribuir teniendo en cuenta la forma de la celda y la forma en que se pueden poner los átomos en esa celda. Vamos a ver que hay 14 formas básicas. Con esto podemos describir todas las estructuras cristalinas que existen. Eso lo bueno, podemos simplificar un poco. Y como les dije, las más comunes van a ser las que permitan empacar mejor las moléculas. Entonces, la mayoría de los metales puros, acá tenemos un 90%, cristalizan al solidificar en 3 estructuras cristalinas compactas. O sea, estas son las estructuras más comunes. Cúbica centrada en el cuerpo, voy para atrás, cúbica centrada en el cuerpo sería esta que está acá, la cúbica, la del medio. La centrada en el cuerpo quiere decir que tiene un átomo en el centro. La cúbica centrada en las caras, que es la siguiente, esta que está acá, y finalmente la hexagonal compacta, a ver si estamos, hexagonal compacta, bueno, acá no está dibujada, pero la hexagonal sería esta, y compacta sería cuando además añado un átomo en cada cara. Entonces, si miramos la tabla periódica, van a ver que en los metales, fíjese sobre todo el periodo de transición electrónica, casi todos tienen una de estas 3 estructuras. La cúbica central del cuerpo, que acá dice BBC, porque es, acá está mal, es BCC porque es Body Center Cubic, este es cúbica centrada en las caras, Face Center Cubic, y hexagonal compacta. Entonces eso está en inglés, generalmente lo van a encontrar de esa manera. ¿Por qué se empacan en forma compacta? Porque la energía es menor a medida que disminuye la distancia entre los átomos o iones. O sea, al estar unidos más fuertemente, la energía del conjunto es menor. Bueno, acá hay algunos detalles de cómo se configuran y cómo podemos contar cuántos átomos hay por cada celda. En el caso de la cúbica central del cuerpo es 2 átomos y mediante algunos cálculos matemáticos podemos llegar a la conclusión de que en una cúbica central del cuerpo el 68% del espacio está ocupado. En cambio, en una cúbica centrada en las caras, cada celda unitaria va a tener 4 átomos, porque son todos los pedacitos de cada átomo que forma la celda unitaria, y tiene un valor de 0,74 en cuanto al volumen ocupado. Entonces vemos que es más eficiente la forma de ubicar los átomos de esta manera, y la hexagonal compacta también, haciendo un poco el estudio matemático, vemos que también es de 0,74 la cantidad de espacio ocupado por átomos. O sea, no son también esta aclaración, las 2 últimas que dijimos, la hexagonal compacta y la cúbica central de las caras, tienen el 74% de espacio ocupado, pero no son lo mismo porque hay una diferencia en el orden de apilamiento de los átomos. Y acá hay un pequeño resumen de las estructuras metálicas. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver que cuando yo quiero formar una aleación, es mucho más sencillo formar aleaciones entre elementos que tengan estructuras cristalinas iguales, o semejantes en todo caso. Entonces vemos acá los metales, fíjense acá todos
los metales que tiene acá abajo esta hexagonal compacta, sería estos verdes que están acá, muchos metales tienen estructura hexagonal compacta. Cúbica centrada en el cuerpo, acá vemos un montón también. Fíjense que acá van a haber aleaciones comunes, vanadio, cromo, molibdeno, wolframio, todo esto son compatibles con, por ejemplo, el hierro y pueden formar aleaciones fácilmente. Y cúbica centrada en las caras, acá tenemos níquel, cobre, plata, vemos por ejemplo, estos también son elementos que se pueden aliar fácilmente, el oro se puede aliar fácilmente con platino, con cobre, entonces vemos acá distintas estructuras. Y lo que les comentaba, generalmente cuando utilizamos un metal no lo hacemos en forma pura, por ejemplo el oro, creo que ya lo hablamos hace mucho tiempo, en joyería no se utiliza mucho el oro de 24 quilates porque es muy difícil de darle forma. De esa manera es muy maleable, sí, pero también no presenta resistencia. Entonces se le agregan otros metales para formular lo que llama una solución sólida o aleación. ¿Qué pueden ser? Las aleaciones generalmente pueden ser de dos o más metales, o puede ser un metal con un no metal. El caso clásico de metal con no metal es el acero, porque el acero es combinación de hierro con carbono, no más allá del 4%. Y estas soluciones sólidas se pueden formar, forman una sola fase. Esto sería una mezcla, lo que vimos a principio del cuatrimestre, una mezcla homogénea. Y se pueden producir de dos maneras, y lo vamos a ver. Pueden ser soluciones sólidas sustitucionales o intersticiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imaginémonos esta red cristalina, e imaginemos, vamos a definir primero soluto y solvente. El solvente generalmente se le dice al elemento que está en mayor proporción, el que disuelve, ¿no? Por ejemplo, si yo mezclo agua y sal, generalmente va a ser, el solvente es el agua, y el soluto la sal. Bueno, en este caso tenemos los átomos del soluto, lo que yo quiero incorporar en pequeñas cantidades, sustituyen a los átomos del disolvente en la red cristalina. Entonces acá vemos dos ejemplos. Acá vemos un ejemplo, un átomo que es, o molécula o ion, que es más pequeño que los que predominan en la red cristalina. Y acá vemos uno que es más grande. Vemos que en los dos casos la red cristalina se deforma un poco, porque no son exactamente iguales. Pero como yo les había dicho el ejemplo, si yo pongo un limón en una pila de naranja, bueno, no hay tanto problema. Ahora, si quiero poner una sandía en una pila de naranja, ya va a ser más difícil. Entonces, estas soluciones sustitucionales son mejores, tienen que producirse varias cosas. Tienen que tener la misma cantidad de electrones en su última capa, ser compatibles en ese sentido. Tienen que formar el mismo tipo de estructura, entonces no hay problemas en cuanto a esa compatibilidad, y los tamaños tienen que ser similares, no muy distintos entre sí. Entonces ahí tendríamos una solución sustitucional. Acá tenemos varias, entonces. Esto es lo que le acabo de decir. Otra condición que no les dije es que no debe haber gran diferencia de electronegatividad. ¿Por qué? Porque si tuvieran gran diferencia de electronegatividad, formarían un compuesto. Y yo no quiero que formen un compuesto, yo quiero que se mezclen, no que formen compuestos. Entonces acá también tenemos que los diámetros no deben diferir más del 15%, que es en numérico lo que yo les dije, no tienen que ser muy distintos entre sí. Y otro tipo de solución sólida que puede producirse es una solución intersticial. ¿Se acuerdan que le dije que esto es como formar pilas de frutas, de naranjas? Y quedan espacios huecos, porque vimos que en el máximo de los casos, el 74% del espacio idealmente está ocupado por moléculas. En la realidad es menos, porque vamos a ver que hay defectos que se producen al solidificarse un metal, o un sólido cualquiera en todo caso. Y en este caso, los que son intersticiales, intersticio quiere decir los huecos que van quedando, intersticiales quiere decir que los átomos, moléculas o iones del soluto se sitúan en los espacios libres que deja la estructura cristalina. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el tamaño tiene que ser mucho más pequeño, o bastante más pequeño que el del solvente, porque si no la estructura se va a deformar demasiado. Entonces, típicos átomos que forman estructuras intersticiales son los que están arriba a la derecha en la tabla periódica. Si se acuerdan que vimos tendencias periódicas, átomos pequeños están arriba a la derecha, átomos grandes arriba a la izquierda. Entonces ahí tenemos
Carbono, nitrógeno, oxígeno son típicos átomos intersticiales. Más importante de todos es el carbono, que es el que forma en uno de los estados cristalinos de hierro, forma el acero. Entonces vemos que el hierro tiene, acá tenemos, esto es el diámetro atómico, 0,129 nanómetros, y el carbono 0,075, no es demasiado más pequeño, no llega a ser ni la mitad de pequeño. Hay una diferencia del 42%. Por eso es que, fíjense que a 1148 grados centígrados se solubiliza como mucho un 2,08% de carbono en la estructura de hierro. ¿Tá? Y no más allá, creo que el 3,5% se empieza a formar carburo de hierro. Entonces también se empieza a, en vez de ser una solución, empieza a formarse un compuesto. Por lo tanto, es muy poquitito lo que hay de carbono en peso en el acero, pero cumple una función importante. Bien, esto es acá lo que vimos de las estructuras cristalinas y las soluciones. Y ahora lo que recién les comenté, los defectos que pueda haber. El defecto puntual es el más común, es una vacante donde tendría que haber un átomo, un ion, una molécula y no hay nada, está vacío. Tal vez, no llegó a formarse, no hubo tiempo para, generalmente el problema es el tiempo, porque la solidificación lleva un tiempo determinado. Y además, no lo vamos a entrar en detalles, pero termodinámicamente se demuestra que es imposible tener menos de una vacante cada 10.000 átomos. A salvo que lo hagamos con nanotecnología, que es por eso que los productos de nanotecnologías se promocionan como más resistentes que los normales. Escuché por ahí siempre la noticia, crear una hoja de papel que tiene la resistencia del acero. Bueno, eso es porque no existen estas vacantes. Las vacantes son puntos en donde puede fallar una estructura. Porque fíjense, esa vacante, si ejerciera una fuerza acá, esta vacante se va a ir corriendo y esto va a hacer que la estructura se empiece a deformar. Por supuesto, para cada tipo de material vamos a tener distintas resistencias. Y también puede ser la aparición de átomos del mismo material ocupando los intersticios de los átomos de la red. Estos son defectos puntuales. Puntuales quiere decir, bueno, o hay una vacante, o hay un, acá está el que muestra acá, hay un átomo de más, que está deformando la estructura. Son deformaciones de la estructura que después afectan su resistencia. Otro puede ser un defecto lineal o una dislocación, que por ejemplo acá se venía formando perfectamente la estructura cristalina y de repente desapareció, acá no hay nada. Acá se perdió una línea, digamos. No se fue formando. Durante la solidificación suele pasar esto. Es una deformación de la estructura porque no es la estructura ideal que nosotros queríamos tener. Y otros son los defectos, esto es más sutil, que son los defectos de plano, que es porque vamos a ver que la estructura cristalina se forma en granos, en distintos cuerpos que tienen un montón de estas celdas que habíamos visto antes. Y cada elemento, cada superficie que hay entre planos es un defecto, porque en esta superficie, fíjense, este átomo que está cerca de la superficie está solamente interactuando con estos átomos vecinos. No es como uno que está en el centro del grano, que está siendo direccionado para todos lados, las fuerzas actúan para todos lados y finalmente se neutralizan. Esto pareció lo que habíamos visto en la tensión superficial del agua. Entonces, en estos puntos de corte, por decirlo de alguna manera, o de frontera de cada grano, es un lugar donde puede, por ejemplo, corroerse, donde pueden actuar fuerzas y romper la estructura. Entonces siempre se considera que son defectos. Si yo quiero hacer una estructura muy resistente, yo quiero que tenga la menor cantidad de granos a veces. Depende, más resistente a la corrosión más que todo. Si yo quiero tener una estructura resistente a la tracción, es bueno que tenga muchos granos. Pero si yo quiero que resista a la corrosión, quiero que tenga poco grano, porque cada frontera del grano es un punto por donde puede corroerse. Entonces, por ejemplo, hay piezas muy especiales que se hacen para la NASA, que se envían al espacio y no pueden corroerse, entonces se hacen de un solo grano, lo cual requiere una tecnología muy importante. Bueno, ya tenemos varios metales que se están solidificando, y la solidificación se produce, como ustedes comprobarán también, cuando esto lo vemos todos los días, cuando hacemos hielo para el tereré. Si ustedes miran por dónde se empieza a formar, van a ver
cómo es la nucleación. Entonces la solidificación se empieza con la formación de núcleos estables y el crecimiento de los núcleos para formar cristales. O sea, cada uno de estos núcleos que tenemos al principio van formando lo que se conocen como dendritas, que se van desarrollando y finalmente terminan en el grano. Está perfecto todo esto, pero lo que sucede es que para formar estos núcleos iniciales se requiere mucha energía. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de nucleación. La nucleación homogénea es cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos que requieren para formar núcleos. Y esto requiere un gran enfriamiento. Entonces, para poder hacerlo. O sea, gran enfriamiento quiere decir gran transferencia de energía. Porque necesitamos primero transformar de líquido a sólido y después formar las superficies sólidas. Por eso, generalmente es preferible la nucleación heterogénea, que se produce sobre la superficie del recipiente o impurezas. Muchas veces se agregan impurezas, lo que también se llaman afinadores de grano, para que se formen muchísimos granos, que haya muchos núcleos iniciales a partir de los cuales se forma la estructura cristalina. Y en este caso el enfriamiento que requiere es mucho menor, porque ya están formados los núcleos, o vamos a ver cuando formamos hielo, lo primero que se congela es la parte que está en la superficie del recipiente que lo contiene. Es importante esto de los puntos de nucleación porque lo que le decimos, una estructura de grano fino, va a tener mayor resistencia. ¿Por qué? Porque si un grano cede, es uno muy chiquitito, es mucho más difícil que cedan todos los granos y tenga menor resistencia. Entonces, por ejemplo, ahí se agrega titanio, boro, circonio, que sirven para afinar los granos en las aleaciones. En la imagen de atrás vamos a ver desde arriba hacia abajo estructuras cristalinas con granos cada vez más finos. Ahora vamos a lo que vimos en el experimento, que en realidad nosotros en el experimento hicimos flexión. Ustedes bien, muchos lo aclararon muy bien en los experimentos, que nosotros estamos haciendo una flexión, que es, y también lo aclararon, que es un torque. Porque algunos dijeron, cuando partían la tiza, mientras más lejos estamos del centro, es más fácil hacerlo porque el torque es fuerza por distancia. Entonces, aumentar la distancia respecto al centro de la flexión, aumentamos efectivamente el torque. Pero ahora vamos a ver tensión y deformación. Que como no íbamos a disponer de una forma de hacerlo fácil la tracción, lo hicimos con flexión. Cuando se somete una pieza a una fuerza de tracción se produce la deformación. Esto también se ve en todos los materiales. La tiza, aunque nosotros no lo viéramos, se produce una deformación antes de romperse. Pasa que es tan chiquitita que para nosotros es invisible, pero hay una pequeña deformación y después recién se rompe. Acá donde dice metal, vean material, si recuperamos las dimensiones cuando se elimina la fuerza, se dice que ha sufrido una deformación elástica. Por ejemplo, si vamos al caso más extremo, la banda elástica, yo le aplico una fuerza, dejo aplicarla y vuelve a la forma que tenía originalmente. Vieron que los alambres también sucedía algo muy parecido. Entonces eso es una deformación elástica. Todos los materiales presentan una determinada deformación elástica, algunos más, otros menos. La tiza, poca deformación elástica. En el otro extremo teníamos las bandas elásticas. Intermedio teníamos la bolsa, que se deformaba una partecita muy pequeña elásticamente, perdón, esta era más cerca de la tiza que de otro. Y el problema, cuando yo deformo mucho, los átomos se separan unos de otros. Entonces llega un momento en que ya esos enlaces se rompen, y ya no pueden volver a la posición original. Entonces, en ese caso, ya dejamos de tener deformación elástica. Entonces, cuando ya se deforma lo suficiente que no puede recuperar sus dimensiones originales, decimos que tiene una deformación plástica. Por eso se acuerdan que yo les dije de esa forma que se clasifican los polímeros, que son plásticos y los que no. Y en la cual los átomos se desplazan continuamente. Esto no quiere decir que sea malo, porque muchas veces yo quiero que un material tenga mucha deformación plástica, por eso la imagen que está acá. En el anterior no, el anterior era un elástico, un resorte, yo quiero que tenga deformación elástica y que luego de hacer actuar una fuerza vuelva a su forma original. Ahora, en un automóvil, fíjense lo que pasaba en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, los automóviles eran durísimos, y después del choque quedaban bastante enteros, pero por supuesto los ocupantes de adentro no tanto, porque la energía de algún lado tiene que ir. Entonces el punto más débil ahí eran los ocupantes. Hoy día, si miran cualquier accidente, los autos se deforman horriblemente, no sirven para nada por un accidente,
pero esto está hecho también un poco a propósito porque esta deformación absorbe la energía del impacto. También se busca que se deforme lo suficiente, que siga cumpliendo su función a pesar de estar deformado. O sea, que tenga resistencia aunque haya tenido deformación plástica. Bueno, esto es lo que le había dicho. El automóvil esto se deforma, pero sin romperse, porque si se rompe, compromete la seguridad de lo que están adentro. Entonces tiene que soportar la mayor cantidad de deformación plástica sin romperse. Acá, creí que tenía una imagen. Bueno, se ve que se me fue no la había colocado acá, a ver si está por aquí. No. Capaz que yo tengo, no me diga que tengo, tengo no tengo la plantilla correcta, pero a ver si está por aquí. Estamos, a ver si responde la computadora. Bien, cosas de la tecnología. Qué raro, yo pensé que lo había puesto acá. Vamos a esperar que abra. Pero por ahí los que vieron en Overa, yo el otro día estaba paseando en bicicleta, hace bastante tiempo ya, y le quería mostrar. Ahí tenemos el cartel de bienvenida a los helechos, que hace ya unos cuantos años lo chocó un camión o un auto, allá de fondo está mi bicicleta, y fíjense cómo la estructura está completamente deformada, pero sigue resistiendo, porque desde el momento que saqué la foto hubo varias tormentas con viento y todavía está de pie. A pesar de que estos hierros están horriblemente deformados, una gran deformación plástica, sigue habiendo... No sé si lo están viendo eso. Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Bien, porque por ahí a veces cambio de imagen y no se ve. Bueno, voy a volver entonces a la anterior, si me deja. Después en el recreo reviso un poquito esto. Seguimos. Bien, ahora vamos a describir un poco algunas ecuaciones que me permiten poner esta que yo dije en números. Entonces, para eso vamos a ver un par de definiciones para que ustedes también manejen el lenguaje. Yo también no soy ingeniero civil, no me manejo, pero algunas cosas de materiales hay que conocer. Y acá tenemos, bueno, consideremos una barra cilíndrica, puede ser de cualquier manera, pero generalmente las barras son cilíndricas, tiene una longitud y un área de sección transversal. El área, ¿ya se acuerdan cómo ponemos el área de un círculo, pi por diámetro al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y tiene una sección transversal a sub 0 y sujeta a la acción de una fuerza axial. Una fuerza axial, o sea, una fuerza que está dirigida a lo largo del eje. ¿Está? Y esta fuerza está dirigida hacia afuera. Esto se llama tracción. Si yo tiro hacia afuera, yo tengo un material y le hago hacia afuera, es tracción. Mientras que si yo lo comprimo, es compresión. Hay materiales que tienen una gran resistencia a la tracción, pero no sirven para la resistencia a la compresión. Por eso es que, por ejemplo, se combina el acero con el hormigón para formar, se combina el acero para poder aportar cada uno su resistencia. La tensión generalmente se designa con la letra griega sigma. Es la fuerza de tracción dividido el área de sección transversal. Fuerza sobre área, no sé si no me acuerdo si lo vimos, pero fuerza sobre área es una unidad de presión. Cuando hablamos de presión atmosférica es la presión que ejerce la columna de aire sobre nuestras cabezas, multiplicada por el área, dividida, por el área donde se ejerce. Fíjense, ¿se acuerdan? El ejemplo clásico que se da siempre es a menor área, mayor tensión o mayor presión. Y esto explica por qué que te pise una chica de 50 kilos con un taco aguja te duele mucho más que un hombre de 120 con un zapatón. ¿Por qué? Porque el área donde está haciendo la fuerza es menor. Entonces, esto es en medidas de presión. Por eso, la unidad en que se mide sería newton sobre metros cuadrados, o sea, pascal.
¿Se acuerdan? Alguna vez hablamos de Newton de diámetro cuadrado Pascal. Cuando escuchamos el pronóstico del tiempo se te dice la presión es 1000 y tanto hectopascales. Como el pascal es una unidad muy chiquitita, para la presión atmosférica, imagínense, se utiliza el hecto como prefijo, o sea, cientos de pascales. Vamos a ver que para las tensiones de los materiales utilizamos gigapascales, o sea, millones de pascales. Vamos entonces, la tensión depende de dos cosas, de la fuerza que se aplica y del área. Mientras menor sea el área, mayor la tensión, mayor el área, menor la tensión, y la fuerza es directamente proporcional. Acá vemos también, en inglés se llama stress, por eso alguna vez escucharán de el estrés cuando hablamos de este tipo de cosas. Bueno, acá había un ejercicio, ahora voy a ver qué pasó, que no lo borré acá del todo. Y estos ejercicios van a quedar para que lo presenten para el viernes que viene, porque no vamos a tener tiempo de abarcar todo esto. Y lo que sucede cuando aplicamos esta fuerza de tracción sobre cualquier material, llega un punto en que se produce un alargamiento. Primero es imperceptible, y si dejamos de actuar, si dejamos de ejercer esa fuerza, la barra vuelve a su forma original. Pero a partir de cierto punto va a sufrir una deformación, que es lo que ustedes vieron, por ejemplo, con la banda elástica. La deformación se define como la relación entre el cambio de longitud de la muestra y su longitud original. Siempre es referido a la longitud original. Entonces la deformación sería la longitud que tiene al final menos la longitud que tiene al principio, dividido la longitud original. Entonces con esto ustedes, en uno de los puntos de los ejercicios, si lo vieron, tienen que calcular la deformación que tuvo la banda elástica que ustedes usaron para el práctico. Y si yo esto lo multiplico por un 100%, tengo el porcentaje de deformación o porcentaje de alargamiento. Entonces ustedes vieron hasta el punto de rotura cuánto se podía alargar una banda elástica, ¿no? La banda elástica sería este caso, la explico, ahí si ustedes aplicaban una fuerza de tracción hasta que se rompió. Bien. Ese punto final es el L. Y el punto inicial, el L sub 0, es la longitud que tenía la banda elástica al principio. Bien, cortamos acá y son 10 y 10. 10 y 20 volvemos.